hacer un balance y una visión desde la dirección del club de lo que ha sido la temporada a todos los niveles. Está claro que no estamos contentos con la temporada. Hemos querido cambiar la dinámica durante la mitad de la temporada por cómo iban las cosas y tampoco lo hemos conseguido, porque realmente el objetivo que teníamos al empezar era competir por el playoff y no lo conseguimos. No estamos en el playoff. Por lo tanto, estamos como mínimo tan disgustados como pueden estar todos los aficionados, porque nuestro objetivo deportivo del primer equipo no lo hemos conseguido. Hemos analizado todo con técnicos, con dirección deportiva, con dirección del club, y entendemos que la responsabilidad es compartida. Ricard aquí dijo que la responsabilidad era solo suya, y aquí somos todos responsables, desde arriba, en la dirección del club, hasta abajo, hasta los jugadores. La dirección deportiva, los técnicos que han tenido y los jugadores. La plantilla en todo momento se hizo con el consentimiento y la opinión del entrenador y del director deportivo. Absolutamente todos los jugadores que se contrataron vinieron en un consenso de la dirección deportiva con el entrenador, en el verano con Ramón, y lo que se hizo en invierno con Curro. Desde la dirección general se establecen los presupuestos, si llega el caso se ayuda en la negociación, y con el consenso de los entrenadores se hacen las incorporaciones. Y por último también la plantilla. La plantilla está claro que no ha rendido como queríamos. No ha rendido por temas deportivos y no ha rendido a algunos jugadores por temas extradeportivos, que tendrán consecuencias para ellos. Yo me he reunido uno por uno con todos los jugadores desde el domingo aquí, y tenemos una idea clara de la implicación de cada jugador de la plantilla y una idea clara de la profesionalidad y del comportamiento de cada uno de la plantilla. Y tienen su culpa también en todo este proceso. Y como os decía, habrá consecuencias para los jugadores que hemos detectado que profesionalmente no han estado a lo que un club como este se exige. Creo que, desde mi punto de vista, no he sabido trasladar a los jugadores y a los entrenadores la responsabilidad que tienen a la hora de defender este escudo, la importancia que tiene jugar en este estadio. Entendemos que la afición, como en algunos casos me decían los jugadores, pueden ser más o menos exigente, pero son profesionales, y si lo son para cobrar todos los meses, lo son para tener la capacidad de soportar la presión. Si no tienen capacidad para soportar la presión, no tienen capacidad para estar en este equipo. Por lo tanto, dicho esto, y analizando la temporada del primer equipo, también quiero resaltar una cosa. El club no es solo el primer equipo. El club, por suerte para nosotros, es ya una entidad con un reconocimiento de marca muy potente en España y fuera de España, con unas estructuras
sólidas, tremendamente sólidas, con una salud económica envidiable en la categoría. Como sabéis, salimos del concurso de acreedores. También sabéis que estamos con deuda cero. Creo que ahora que estamos a punto de empezar el centenario y analizando con algunas de las personas que llevan no los 100 años, pero casi, podemos decir que la salud económica y social de este club de los últimos 7 años, desde que está Spire con nosotros, es la mejor salud económica de los 100 años de existencia de la Cultural, sobre todo por la regularidad y sobre todo porque llevamos 7 años que no se hablan de cosas que no sean deportivas. Por lo tanto, ahí tenemos que estar satisfechos. Y tenemos que estar satisfechos también por lo que es el trabajo de cantera. Cuando una propiedad compra un club, marca sus directrices. Hay quien analiza el coste de la cantera, quita la cantera y ese coste de la cantera lo mete perfectamente en el coste de la primera plantilla. En este caso, la idea inicial de Aspire y el plan estratégico de Aspire desde el primer momento fue su presupuesto no destinarlo solo a lo que es la primera plantilla, sino destinarlo a crear un club con bases sólidas, pensando en el medio y largo plazo, para que perdure y para que pueda tener los cimientos fuertes para un futuro crecimiento. Por lo tanto, se ha venido invirtiendo en el trabajo de cantera con estructuras y con personas, y aunque pensábamos que íbamos a recibir los frutos un poco más tarde, se nos han ido adelantando. Y podemos estar contentos y presumir de que en el último año natural, en las 2 temporadas, pues 10 jugadores de la cantera han tocado el primer equipo. Podemos presumir que 3-4 jugadores el año que viene estarán dentro de la plantilla del primer equipo, fruto de la cantera y leoneses. Pero leoneses con un futuro por delante envidiable. Entonces, esto no podemos pasar por alto. Tenemos chicos jóvenes por detrás que pueden ir subiendo y que pueden ir dándonos satisfacciones en ese proyecto a medio y a largo plazo, de no trabajar a corto. Viendo más cosas positivas, tenemos que analizar que lo que el año pasado pensábamos que no era tan bueno y que íbamos a estar en una segunda división B, más o menos como las anteriores, nos hemos dado cuenta que es una categoría tremendamente atractiva, muy competitiva. Vamos a campos y a ciudades distintas a las que hemos visitado. Es decir, este año ha sido un paso adelante y yo estoy convencido que cada año esta categoría va a ser más fuerte porque se va a ir filtrando los equipos, los campos y yo me atrevo a decir que no es la segunda división, pero es la antesala de la segunda división y que es absolutamente para todos muy atractiva. Dicho esto, el primer equipo, lógicamente, focaliza todas las atenciones, todas las alabanzas y las críticas y toda la opinión. Pero tenemos que ser realistas a la hora de analizar las cosas. Y esto es otra de las cosas que en las entrevistas con jugadores y con todos los que he ido entrevistándome en el último año, tanto entrenadores como directores deportivos, posibles directores deportivos, que he entrevistado con muchísima gente, a todos les preguntaba cuál es la visión suya desde fuera, que nosotros estamos aquí, de lo que es la Cultural. Y la mayor parte de las personas que son del fútbol me decían, dice, yo creo que en León no se es realista con lo que es la Cultural y el fútbol. Realmente la Cultural no ha estado en primera división en los últimos años. La Cultural en los últimos 7 años ha estado una vez en segunda división.
después de 45 años de segunda división. Y estamos compitiendo en una categoría de 20 equipos donde nuestro presupuesto viene a ser el octavo de la categoría. Y nuestro presupuesto de plantilla, no global, está dentro de la categoría, si sumamos los dos clubs, entre el 18 y el 20 presupuesto. De asistencia público al estadio, nuestro equipo puede estar de esta categoría entre el cuarto y el quinto. No somos los que más público traemos al estadio. A nivel de socios, andamos por ahí, nos movemos en 5.200 socios. Hay 4 o 5 en nuestra categoría que están por encima de nosotros. Entonces, a veces tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero a la vez ser realistas, de saber dónde estamos. Porque si no somos conscientes de dónde estamos y lo que queremos es aspirar a algo que es prácticamente imposible, estamos año tras año con decepciones, porque es difícil. Lo que está claro que los que tienen más presupuesto para plantilla tienen más posibilidades para llegar arriba. Históricamente, en la primera división, en los últimos 10 o 15 años, los 3 primeros puestos están entre los 3 mejores presupuestos, mayores presupuestos de la Liga. Van cambiando, uno primero, segundo, tercero, van cambiando. Es difícil. Y a nivel de ascensos hay presupuestos bajos que ascienden y hay presupuestos altos que tienen más posibilidades de ascender que los presupuestos bajos. Ahí está la pericia y el acierto en la elección de las personas que tienen que elegir a los entrenadores y a los jugadores y que sepan trabajar para poder llegar con presupuestos más bajos arriba y competir. Entonces, también quiero haceros ver a nivel presupuestario otros números que es importante saber. Es decir, de todo nuestro presupuesto de ingresos, que nos podemos mover alrededor de los 3 millones de euros de todo el club, el 52% de ese presupuesto lo aporta la propiedad, Aspire, 52%. El 15%, entre el 12 y el 15%, lo aportan los abonados y el ticketing. El 15% lo sacamos de patrocinio de León. Es decir, que León, a nivel de patrocinio y de abonos, aporta un 30% al presupuesto de ingresos. Aspire, el 52%. Un 3% de merchandising y un 15% en subvenciones. Este año hemos tenido, cuando hablamos de subvenciones, hablamos de federación a todos los niveles. Y nos vamos a los gastos para comparar los ingresos, por eso es importante analizarlo. El 64% de los gastos va a la plantilla de jugadores y de técnicos. El 12% va a la base, el 9% al personal y el 6% a otros. Si cogemos este presupuesto y decimos, vale, a la plantilla va el 64%, vamos a ampliar la plantilla para tener más posibilidades. ¿De dónde quitamos? Quitamos de la base, quitamos de personal, descuadramos. O vamos a ingresos. ¿Cómo podemos conseguir más ingresos? La propiedad lleva poniendo, pues, al día de hoy, más de 10 millones de euros desde que entró aquí. Y yo aquí siempre digo una cosa. A mí por la calle me para gente y todos, e incluso un día al concejal de Deportes también se lo comentaba. ¿Cuándo subimos a segunda? Digo, pues, ¿cuándo subimos a segunda? Y yo les digo, ¿tú eres abonado? No, ¿para qué me lo preguntas? No, yo me hago cuando estemos en segunda. Pues cuando estemos en segunda me lo dices. Es decir, estamos acostumbrados probablemente a exigir, pero que el esfuerzo mayor lo hagan otros.
cuando realmente creo que todos, si queremos tener un equipo en la Liga de Fútbol Profesional, todos debemos apoyar para hacer ese esfuerzo y tenerlo. Cuanto mejor y mayor presupuesto tenemos, más posibilidades tenemos de llegar arriba. Luego está que esto es un deporte, y luego está, como este año, que no hemos acertado, y los resultados no han sido los esperados. Pero también quiero, y aquí hay periodistas más veteranos y más jóvenes, pues ver lo que tardó el Oviedo, el Cádiz, y lo que tardaron con aficiones que nos triplican a las nuestras, con presupuestos que nos triplican a los nuestros cuando han subido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer absolutamente todos, y lo estamos haciendo desde el club, lo primero es autocríticas y saber qué podemos empujar para que nuestro porcentaje de posibilidades de llegar al fútbol profesional sea más alto que el que tenemos ahora. Y sobre todo gestionar bien las desilusiones, porque los equipos que llegan son los que persisten, los que insisten, los que un año tras año se cometen errores, se rectifica, se cambia, se buscan otras soluciones. Si cada año matamos a todo el mundo, pues no lo conseguimos. Nosotros queremos tener un equilibrio, tener continuidad con jugadores, con técnicos, pero a veces no salen las cosas. A nivel de técnicos, hemos tenido realmente muchos. Yo hice un análisis un poco también en el fútbol nacional. Yendo al Real Madrid o al Barcelona, en los 10 últimos años han tenido 9 técnicos, 8 técnicos. Nosotros, en 10 años, creo que hemos tenido 10. O sea, no estamos en una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la figura del entrenador es la más difícil de todo este negocio. Yo llevo más de 40 años en la gestión deportiva y en el deporte de élite. 10 años en la cultural. Desde fuera, realmente parece que es mucho más fácil, hablo mi percepción que tenía, lo que es gestionar el fútbol. Es bastante más difícil. Y de todas las parcelas, yo creo que la parte más complicada es acertar con los entrenadores. Precisamente por esto vienen los cambios. E históricamente en la cultural, hablando con un directivo, también me lo comentaba, en la época de Carrete y de los que sois más mayores sabréis el movimiento también que había permanentemente de técnicos. Lo ideal es encontrar uno, aceptar con los jugadores y hacer un bloque y aguantar unos años para ir escalando posiciones. Pero como os decía, esto es deporte y hay que aceptar que no son matemáticas y que a veces no salen las cosas. Si analizamos las últimas temporadas y analizamos la temporada del partido de Sabadell, para mí quizá fue de las mejores temporadas, quitándole el ascenso con diferencia, sabiendo que por dentro en medio teníamos la pandemia y todos los problemas. Pero si el penalti o la jugada de Menudo nos hubiera llevado al siguiente partido, quién sabe si estábamos en segunda división. Pero como no eran matemáticas, se perdieron prácticamente 3 oportunidades y nos quedamos fuera en una decepción para todos brutal. Pero ese año eliminamos al Atlético de Madrid. Ese año estuvimos a punto de eliminar al Valencia, que luego fue campeón de Copa. Es decir, se acertó en cosas y se falló luego en meter el balón, que es la parte difícil. Somos conscientes que por la pandemia y por los últimos años que hemos vivido,
son épocas difíciles para peñas, para afición. Ha costado venir al Reino, ha sido difícil reunirse, pero yo creo que tenemos que volvernos a ilusionar. Igual que en la vida tenemos que tener capacidad para olvidar rápido las cosas malas, sobre todo, los errores, aprendiendo, tenemos que tener capacidad para reilusionarnos otra vez. Y tenemos aquí delante un proyecto que es el centenario, que ninguno de los que estamos aquí, aunque quisiéramos, lo vamos a volver a vivir. Eso está claro. Entonces, creo que merece la pena que absolutamente todos nos pongamos en el mismo tren, porque vamos a hacer historia en lo que es un centenario. Irán apareciendo, el comité organizador lleva trabajando ya meses, y a partir de julio empezarán ya a aparecer cosas de lo que es el centenario, donde va a ser un centenario, y ya lo explicarán ellos, participativo de todo el mundo. Y se hablará con vosotros también. Entonces, creo que es el momento de que todos intentemos ilusionarnos. Desde el club se va a hacer todo lo que está en nuestras manos para poder hacer otra plantilla ilusionante. Vamos a tener de Aspire más o menos asegurada la misma inversión en plantilla. Algunos también me decían o me preguntan, oye, siendo el centenario, Aspire se podía implicar. Y yo les contesto a esta pregunta que vosotros también me haríais. ¿Creéis que estamos en disposición de exigir más a alguien que ha puesto 10 millones de euros en 10 años, ha saneado un club y lo ha puesto en la élite mundial? Hemos estado con el Atlético, con el Valencia, en todo el mundo, saneado económicamente, sin riesgo de desaparición, y miramos a equipos con problemas que están en nuestra división, ahí saltó otro, que no han pagado los jugadores. Yo creo que es el momento de que León, a todos los niveles, apueste por el centenario, apueste por la cultural, y que apoye y ayude a Aspire en las inversiones que está haciendo regularmente en el club. Por eso ha sido una temporada, y ya finalizo, ha sido una temporada que no se han conseguido los objetivos deportivamente por el primer equipo, de decepción. Asumimos en cada parcela, como os dije, los errores, y ya llevamos tiempo trabajando la temporada que viene. Pronto, muy pronto, se comunicará el director deportivo, posteriormente se comunicará el entrenador, empezará la caza de brujas lo entiendo y es normal, es vuestra obligación, la nuestra es que no llegue, y es lo que os quería decir. A partir de ahí, preguntarme. Buenos días. Por hilar del tema deportivo que has hablado de los entrenadores, la pregunta que le trasladaba el otro día a Ricard, y la pregunta que sigue haciendo la gente: está reconociendo que los dos mejores años a nivel deportivo en esta etapa reciente es el año de Rubén de la Barrera y de José Aira, dos entrenadores con mucha experiencia, con muchos partidos en la segunda división B. Pero después llegaron entrenadores casi con la L en la segunda B, con muy pocos partidos, no habían estado casi ninguno en clubes de alto nivel de la segunda división B, y la apuesta parece siempre la misma y no funciona. ¿No es el momento de virar en la elección de ese perfil de entrenador? Rubén de la Barrera no tenía tantos. Rubén de la Barrera venía de Guijuelo y de Valladolid. Había hecho una fase de ascenso. Aira sí, y había ascendido a un equipo. Luego, después de Aira, entramos en una situación complicada. Y en esa situación complicada, con una competición nueva, nos reunimos con varios entrenadores, algunos que nos dijeron que no, del perfil que tú dices. Uno nos dijo que sí, que es el que ha ascendido
al Racing de Santander, pero luego no pudo salir de Cornellá, por lo cual tenemos que empezar a bajar en la lista que había, que la dirección deportiva puso de 10 entrenadores, a bajar la lista hacia abajo. Nos entrevistamos y le ofrecimos a perfiles de los que tú dices, que nos dijeron que no venían. Apostamos por dos, como tú te refieres, de la L, nos equivocamos y decidimos apostar por alguien de la cantera que va con el perfil que necesitamos en el club. Porque a la hora de contratar a un entrenador hay que tener en cuenta la filosofía y el proyecto que tenemos aquí y el entrenador que traemos que se adapte a este proyecto. Con perfil más alto lo hemos intentado y a veces no lo hemos conseguido, pero también por presupuesto. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto limitado y no podemos pagar cantidades que nos salen de presupuesto. Entonces, veremos a ver la próxima elección si acertamos, pero no es fácil. Hemos ido tocando varios perfiles. Cuando hemos querido algún perfil que no hemos podido, que no han querido, y luego nos ha salido mal. Sí, comentabas, Felipe, que ha habido jugadores que no consideréis que no han sido profesionales. La mayoría de ellos tienen contrato en vigor para la próxima temporada. ¿Cómo se puede solucionar esa situación que no implique volver a gastarse mucho dinero en rescisiones que afecte al presupuesto y a lo que se pueda gastar en la siguiente plantilla? Bueno, habrá siempre hay fórmulas. Siempre hay fórmulas. Lo que sí es cierto que habrá jugadores que debido a sus comportamientos, con expedientes que se abrirán, la resolución de esos contratos serán diferentes a otros. Y luego, cuando llegue la dirección deportiva y el entrenador, se definirá qué jugadores, pero no vamos a tirar la casa por la ventana. No podemos echar a media plantilla. Vamos a ser... Y no podemos tirar la casa por la ventana, y aprovecho para deciros que el control de Aspire en los presupuestos es al mínimo detalle. Nosotros tenemos auditorías y tenemos un control exhaustivo del dinero que se aporta aquí, tanto por Aspire como por sus socios. Entonces, a la hora de confeccionar la plantilla, se tendrá en cuenta eso. Algunos jugadores tendrán que salir, tendremos que negociar en base a eso, y otros se quedarán con otro proyecto de dirección deportiva. Sí, quería preguntar por los jugadores con los que se había tenido conversaciones para renovar, Targó, Juli, Jaime Sierra. No sé si se están llevando a cabo esas negociaciones, está esperando aquí el director deportivo. Esas negociaciones se iniciaron porque desde el club, no solo director deportivo, sino secretario técnico y la estructura que tenemos de secretaría técnica, consideraban que eran jugadores y consideran interesantes para el futuro, y se iniciaron. Se siguen. Es decir, Solís quería esperar a final de temporada y hablaremos a final de temporada cuando esté la nueva dirección deportiva y el entrenador. Sierra exactamente igual, quiere saber un poco el técnico. Y Fran Angop, estoy negociando con el agente y estamos esperando a ver si tenemos un acuerdo, porque son jugadores de futuro. No me parece, ¿no? Has dado un dato, yo creo que es la primera vez, casi en los 7 o 8 años, que es por fin, digo por fin porque lo reclamaba mucha gente, pero por otra era muy respetable el que como sociedad anónima deportiva y privada lo guardaréis. ¿Por qué esta vez has hablado un poco de porcentajes, de presupuesto total, de aportaciones? Si no me equivoco, en cuanto a los números concretos, es la primera vez. ¿Habéis dado un vuelco y queréis abrir un poco a la realidad del club, a la gente, ante, bueno, pues que también hay mucha especulación en esto? Bueno, hemos hablado de números siempre, no tan en detalle, presupuestos hemos hablado de... Números concretos como hoy, bueno, si no corrigen bien.
Bueno, No es la primera vez en no, muchos años. Si no lo hemos dicho, yo creo que ahora creo que es conveniente decirlo. No ahora, o igual antes también era conveniente decirlo. ¿Por qué? Porque a veces la no información se llega a una especulación irreal. Entonces, lo mejor es decir, oye, esto es con lo que nos movemos. Real. Porcentajes, ¿a qué destinamos cada cosa? Para que realmente todo el mundo sepa, primero, cómo se gasta el dinero en el club, en bloques, y segundo, el peso que tiene el coste de la plantilla sobre el resto de gastos del club. Yo, en estos momentos, creo que es bueno que se sepa. Me parece bien, pero creo que es la primera vez así tan concreto que... Siempre hemos hablado por encima, La plantilla tanto, presupuesto para esto, aportación del club, creo que... y lo celebro, por otra parte. Pero bueno, quería dejarlo un poco. Sí, Felipe. Dime. Has hablado del presupuesto de la cultural, Sí. de que evidentemente no era esta temporada uno de los presupuestos más altos. Has dicho que juntando los grupos el presupuesto de la cultural sería el 18, 19, 20. Entonces yo te pregunto, porque también al principio de la rueda de prensa has reconocido que no se ha cumplido el objetivo de entrar en el playoff de ascenso. Como para la temporada que viene has señalado que la aportación de Aspire en cuanto al presupuesto va a ser muy parecida a la de esta temporada, ¿podremos hablar a principio de la próxima temporada de que el objetivo vuelve a ser entrar en playoff? En resumen, ¿ese objetivo es realista atendiendo a los números que tú nos acabas de dar ahora? Totalmente realista, porque el Rayo Majadahonda ha entrado en playoff con un presupuesto por debajo de la mitad, o por la mitad del nuestro. Es decir, y ha habido equipos que han estado ahí. ¿Qué pretendemos? Poder, entre patrocinios y abonados, subir esa cantidad que podamos incluir o incrementar en la plantilla, en el presupuesto de plantilla. Si eso lo conseguimos, subiremos un poco el incremento de plantilla. Si no, tenemos que acertar. Y ahí está la labor del director deportivo y del entrenador, que con jugadores distintos o a unos precios más baratos podamos confeccionar una buena plantilla y poder llegar arriba con garantías, pero siendo realistas. Y aparte de la contratación del director deportivo y del entrenador, que sean los que decidan los jugadores de la nueva plantilla, desde el club se tiene previsto traer o recuperar a Antonio Martínez en algún cargo, en alguna filial del club. Esa la esperaba, la pregunta. No, Antonio Martínez está en Kuwait, creo que tiene un año más de contrato. Antonio Martínez, esta es su casa. Yo no voy a decir que no vendrá nunca, porque como yo no puedo decir que no vendrá nunca Iván, no sé, que son jugadores emblemáticos que han pasado por aquí, pero no está ahora ni en la mente de nadie, porque él además creo que todavía tiene, y se conserva bien, que ahora está por aquí, como sabéis. Yo creo que todavía le quedan algún añito de futbolista. Lo que sí es cierto que cuando acabe y quiere, vendrá aquí porque es su casa, y si él quiere, pues le haremos un hueco seguro. Sí, Felipe, hablabas del grado de culpabilidad, de que al final era algo repartido, aunque Ricard, el entrenador durante la temporada, se lo hubieran asumido. En tu caso, a nivel personal, ¿en qué crees que te has equivocado y qué tipo de culpa tienes en que el proyecto del primer equipo en esta temporada, como comentabas, no se haya cumplido? Bueno, yo tengo un grado de culpa a la hora de opinar y de elegir a mi parte a la dirección deportiva y mi parte a la hora de opinar en la elección del entrenador. La misma que puedo tener en tener el club saneado económicamente, con deuda cero y con una estructura de fútbol profesional y una cantera que es la envidia en España hoy día, ¿no? Entonces, tengo mi culpa en la primera plantilla en eso.
¿Y en qué más tengo culpa? Que lo dije antes, en no saber concienciar a los jugadores, que eso quizá me tocaba a mí, en no saber concienciar a los entrenadores, perdón, a los jugadores, que el venir aquí significa que tienen que tener capacidad para aguantar las exigencias y la presión que hay en León, en el Reino, y sobre todo concienciarles de que aquí no se discute ni un gramo de sudor y se exige por imagen y por profesionalismo que los jugadores sean profesionales al 100%, dentro y sobre todo fuera. Y repito, y sobre todo fuera. Esa responsabilidad me la tomo. No he sido capaz de hacérselo ver. Es cierto que de los errores se aprenden y muy probablemente el año que viene cambiará esto. Sí, y hablabas de que la figura del director deportivo y el entrenador están más o menos encaminados. ¿Qué perfil habéis elegido para ello y más o menos cuándo sabremos? Y hablando un poco de la plantilla también, ya te pregunto, si sabéis ya más o menos cuántos van a contar, cuántos no, o esperáis a que llegue esta semana. Te contesto por la última, que te la has contestado tú. Esperamos a que estén las dos figuras para tomar esa decisión. Lo que hemos hecho es cedidos, analizar la plantilla y luego veremos por los temas extradeportivos, el club planteará unas salidas. Pero hasta que no vengan los directores, el director deportivo y el entrenador. Perfiles. Estamos buscando un perfil que conozca, lógicamente, pero lo sabéis todos, que conozca la categoría, que conozca el fútbol y que tenga cierta experiencia en clubs que hayan ascendido y que tengan una filosofía de trabajo en cantera como nosotros. Sí, Felipe, quería preguntarte por el tema, otra vez, de los jugadores que, por lo visto, no han tenido un comportamiento ejemplar fuera del terreno de juego. Has hablado incluso de que se van a abrir expedientes y que eso a su vez va a afectar a las posibles restricciones. Entiendo que cuando vais a llegar a tomar esa medida es porque tenéis pruebas, en fin, que tenéis una base sólida para poder tomar esa decisión. Sí, tenemos una base y tenemos conversaciones individuales mías y conversaciones con todo el mundo y hemos llegado a la conclusión de varios temas que, como comprenderéis, no, ni hay que dar nombres ni hay que exponerlo, simplemente hay que tomar decisiones, que las tomaremos en el club. Pero que si tenéis argumentos suficientes sí. Para facilitar después la reacción sí. del jugador que sea. Sí, sí. Hablabas justamente antes de la dificultad que tiene esta categoría, de que cada año va a ser más difícil, y también hablabas de un filtro que va a hacer pues, que cada vez sean equipos los mejores. Ese filtro este año pues, casi le pudo haber costado la permanencia de la cultural. Con lo que es ese filtro que se va incrementando año tras año, estamos más hablando de una cultural que con un presupuesto menor va a seguir jugándose estar en primera red o de ascender a segunda. Yo no he dicho aquí que vayamos a tener un presupuesto menor. ¿Entendiste eso? Estoy viendo en los últimos años, como el primer año en segunda vez, después de volver de segunda, como ese presupuesto ha ido... Vamos a estar en un presupuesto similar, no menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que depende también de los demás y dónde estemos y qué presupuestos le destinen, nos desviarán hacia arriba o hacia abajo. La cultural luchará siempre por lo máximo, pero siendo realista de sus posibilidades. Si realmente, con los recursos que tenemos ahora, con los 5.200 socios y con la aportación de Aspire, tenemos una plantilla de los dineros que nos estamos moviendo ahora, tenemos que estar luchando por playoff, pero a mitad de plantilla para arriba, de mitad de la tabla para arriba, pero el objetivo siempre es luchar por lo más alto, porque hay
equipos con menos presupuestos que lo consiguen. Entonces, ¿dónde está? En conseguir nosotros acertar con las personas que tiren para arriba. O que León realmente se quiera implicar aquí y generemos más dinero de instituciones, de patrocinio o de socios. Si de ahí generamos más, que puede ir directamente a plantilla, porque tenemos cubierto ya los mínimos con la aportación de los socios que tenemos, de los patrocinadores que tenemos y de la propiedad del club, de Aspire, de lo que tenemos. Si solo tenemos cubierto, lo que consigamos a mayores lo metemos en plantilla. Si tenemos más plantilla, tenemos más posibilidades de subir. Pero si no, seamos realistas con lo que tenemos y por lo que luchamos, porque el fútbol no es lo de hace 15 años o incluso 10 años. El fútbol ahora ha cambiado radicalmente. Y llegar hoy a la Liga Fútbol Profesional es un caramelo para una ciudad y para todo el mundo. Llegar hoy al fútbol profesional, aparte de lo que sabemos que cuando llegamos hace unos años, ahora hay más dinero con el fondo. Y ese dinero que reciben los clubs, el 70%, y son unos cuantos millones, se mete en infraestructura. Si nosotros estamos en la Liga Fútbol Profesional, ¿ese dinero dónde va a ir? Y te estoy hablando que si se reciben 10 millones, por poner un número redondo, 7 millones hay que gastarlos en infraestructuras. ¿Dónde se meten en León? Caray, ¿por qué León también dice, oye, vamos a subir el porcentaje de posibilidad de meternos en el fútbol profesional metiendo aquí más recursos? No diciendo que a ver por qué llegamos, pero que los ponga otro. Aquí, tanto abonados como patrocinadores actuales son los que están apostando por tener la estructura que tenemos. Pero si nosotros conseguimos llegar arriba, absolutamente todo el mundo se va a beneficiar. Y quien más se va yo este ejercicio se lo hice al ayuntamiento, que tenemos unas relaciones muy buenas con ellos. Dije, mira, yo creo que si tenemos el club en posición de salida, saneado, deuda cero, estructura, tenemos 100 y pico trabajadores, seguridad social al día, o sea, una empresa que factura alrededor de los 3 millones de euros, regulada y perfecta. Si queremos llegar arriba, que los beneficiados va a ser el ciudadano de León y de fuera de León, la propia ciudad. Caray, yo soy contrario a las subvenciones de los ayuntamientos, pero ¿cuánto se gastan las instituciones, Diputación y Ayuntamiento en publicidad? Bueno, pues una parte, nosotros somos un soporte publicitario. Hagamos un plan a 1 o 2 años, decimos, ponemos un dinero de soporte publicitario, ponemos un dinero. En el momento que la Cultural llega a Liga Fútbol Profesional, el dinero que han puesto le va a venir multiplicado por 2 o por 3, porque se tiene que invertir en León. Entonces, creo que si realmente se quiere tener un equipo en Liga Fútbol Profesional, absolutamente todos, empresas que no están colaborando, que pueden ser rentables si subimos, propias instituciones y más abonados que no son en la actualidad y que quieren el fútbol en Liga Fútbol Profesional. Si subimos ese porcentaje, subimos el porcentaje de poder subir a fútbol profesional. Si no, y termino con tu pregunta, estaremos en mitad de nuestro grupo haciendo todos los esfuerzos para acertar en jugadores y en técnicos para meternos arriba. La semana pasada creo que fue, publicasteis algo así como por una primera red más unida, por la unión de la primera red. Ahora, actualmente, ¿cómo están las cosas? Ha habido varias reuniones, además últimamente, federación con clubes. Primero, me gustaría que nos contaras todos estos clubes que parece que peligran porque uno que no paga, otro no tiene infraestructura o instalaciones. ¿Cómo se va a resolver eso? Y luego, después de una primera temporada, ¿la Cultural está conforme con lo que ha sido la primera red y sus intenciones iniciales? Vamos a ver, en las intenciones iniciales de la primera red hubo mucho de comentario de bar y nada certero.
a mí y a nuestro club nadie le dijo que iba a recibir 1 millón de euros. Por lo tanto, no se llegó a hablar de que se iba a recibir 1 millón de euros. Se habló de que se iban a conseguir dinero. Nosotros entendemos que es poco, pero también entendemos que es una división nueva que necesita una adaptación y que nosotros debemos de estar con las normas y con la Federación Española de Fútbol y con las normas que implanta UEFA y FIFA y abogamos por la unidad y porque en este primer año de dificultades para todo el mundo dejemos a la Federación que rectifique en lo que tiene que rectificar y que plantee y que vaya mejorando esta competición, que yo creo que es una competición tremendamente bonita. ¿Qué ha pasado? Aquí no es culpa todo de los ingresos, también es culpa de saber como club dónde te metes. Y cuando el gran problema de la gestión, y yo que vengo, ya os digo, ya tengo canas, el gran problema de la gestión es deportiva, que es distinta a otra gestión de otro negocio, es gestionar las emociones. Y cuando uno va al mercado a por un jugador, si no eres frío, pues vas a por un jugador de más dinero. Y cuando te das cuenta, vas a la cuenta de resultado y te has metido en un déficit de 3 pares de narices. Entonces, yo creo que también los clubs, al meternos en la primera, ha habido, en algunos casos, una falta de previsión de lo que va a ser esto. Fichamos, pero nosotros iniciamos el proceso con el dinero que teníamos y contando con poquito de subvención. Lo que venga mayor es bien. No podemos ir a fichajes que luego no podemos pagar o tenemos problemas y tenemos que ir a concurso de acreedores, que acabamos de sacar de uno. Entonces, también creo que se necesita un poquito más de mesura por parte de los clubs para que no se dé lo que se está dando en algunos casos. Sí, nosotros tenemos que enviar documentación y pero no ha llegado este año todavía a ser muy estricto. ¿Esto cuándo va a pasar? Yo creo que en 1 o 2 años esta competición va a ser tremendamente atractiva por control económico. Creo que tiene que haber más ingresos. Creo que ha habido mucho seguimiento, no tenemos todavía los datos de audiencias. Lo estamos viendo aquí en el Reino de León, equipos que vienen, o vosotros que vais, vamos a campos distintos, ya no es lo de vamos a ciudades potentes. Ahora ha subido Pontevedra, ha subido Soria, que estaba no sé cuántos años en segunda, con una historia más grande que la nuestra. Es decir, se va mejorando la competición. Espera, Pablo. Durante la temporada, retomando el tema de los jugadores, su comportamiento extradeportivo, durante la temporada se han tomado decisiones, sanciones, expedientes, una vez que ibais conociendo lo que estaba pasando fuera del campo. Durante la temporada lo que hemos ido es trasladando nuestra preocupación a los técnicos para que los técnicos fueran manejando esa situación. No hubo una situación extremadamente, digamos que, grave y lo íbamos trasladando al técnico para que tomara sus decisiones. ¿Y crees que las toma? A su manera creo que sí. Probablemente si yo hubiera sido técnico las hubiera tomado de otra forma, pero hay que respetar lo que los técnicos hagan y en este caso hay bastantes formas de hacerlo. Felipe ha recordado que el futuro deportivo va a ser el de pelear cada temporada por estar ahí en playoff y pues si se puede ascender de categoría. En cuanto a Spy, ¿te han venido señales o crees que peligra que continúe en la cultural durante mucho tiempo o determinadas esas señas te han venido para que el equipo pueda tener es más, que le acompañe a Spy? No, es más, las señas que tú dices y que habrá son de más que de continuidad que de marcharse. Pero tenemos que empezar a intentar adivinar presagios negativos y disfrutar del presente. Creo que llevamos 6 o 7 años, puede ser, con Aspire. 15, 17. 7 años llevamos con Aspire. La primera época era... Esto es mentira. ¿Os acordáis? Todos. Se firma... ¿Por qué viene Aspire? ¿Qué estará buscando? Y seguimos
con Aspire. Luego, cuando llega el Mundial, se van. Tenemos el Mundial. No se han ido ni se van a ir. Tenemos que dejar de decir, tenemos que disfrutar de lo que tenemos, de la propiedad, ayudar en lo que podamos a la propiedad desde todos los puntos de vista, porque es mucho el dinero que se está invirtiendo aquí, pero no pensemos en lo que pase. Cuando llegue el momento lo analizamos, pero los síntomas que yo veo ahora, y hay síntomas que yo veo que vosotros no veis, pero que veréis, son de que se quedan. Sí, Felipe, comentaba sobre la cantera que se han adelantado los frutos, que esperáis tener 3 o 4 jugadores el año que viene. La mayoría de ellos tiene contrato a largo plazo. Te quería preguntar por el tema de Aarón. Durante el año habéis intentado ampliar aún más esa relación. Quería saber cómo está ahora mismo la relación Aarón Cultural, la posibilidad de que se alargue más en el tiempo esa vinculación y cómo podría afectar de cara a cómo la gente vea que suban jugadores de la cantera si cuando llegan y destacan de verdad y se hace jugador muy importante en la categoría, a la primera se va. Aquí hay que conjugar intereses individuales del jugador y colectivos del club. Yo en la conversación que tuve fue de los últimos jugadores con los que hablé con él, hablamos de esto, lógicamente. Él tiene contrato el año que viene. Y yo lo que le dije, digo, se ha hecho un ruido innecesario que lo único que te perjudica es a ti. Porque el club está tranquilo, tiene un contrato del año que viene. Nosotros en enero le pasamos una oferta de renovación. Lógicamente, ampliando cantidades. Entiendo y tengo buena relación con su representante y con él, y a él le tenemos como si fuera un hijo porque es de aquí. Entiendo que los jugadores quieran subir de categoría y mejorar. Él quiere subir de categoría con la Cultural. Él sabe que no va a estar en ningún sitio mejor que en la Cultural. Pero también en algún momento ha podido pensar que cree que se le puede pasar el tren y el ir a otro sitio. Lo que yo le expliqué a él con toda transparencia es que nosotros no solo no le vamos a perjudicar, sino le vamos a intentar ayudar, pero tiene que haber un equilibrio porque también hay que ayudar al club. Es decir, nosotros no podemos dejar que un jugador que explota nuestro club, que es de aquí, que otra cosa muy importante, que cuando se quedó sin ficha, nosotros por ser de León, le hicimos un contrato de 2 años para que estuviera tranquilo mientras le buscábamos una cesión. Se fue, volvió con ese contrato que es el que tiene y el que firmó en su momento cuando se había quedado sin ficha, no había posibilidades de nada. Ahora, si realmente hay un club que viene o nos traen un club que viene e interesa económicamente porque nos puede dar una subida en ese porcentaje de presupuesto que yo os decía de plantilla y puede ser interesante y él quiere y le viene bien a él, nosotros accedemos. Si no, el año que viene seguirá con nosotros porque tiene contrato.